Muchachos, muy buenos días. Bueno, hoy vamos a tener la clase de esta manera, un poco extraña. Ustedes saben las situaciones sociales que aquejan a este país hacen que el día de hoy la clase la tengamos de esta manera. No es una clase en línea, es una clase pregrabada, la estoy grabando el martes. La idea es que ustedes la puedan ver desde mañana, o sea, en su horario habitual de 9 de la mañana, 9 de la mañana a 11 de la mañana. Bueno, vamos a pasar una parte de esta clase explicando la importancia del por qué ustedes no están en clase formal. Y como ustedes saben, pues hay una situación histórica formal que nos ataca, que nos atañe a todos y nos ataca también, y es la famosa reforma tributaria, de la cual ustedes también han oído bastante en televisión. Es una reforma que, bueno, partiendo del hecho, tributar es pagar, ¿no? Es pagar impuesto. Tributar viene de tributo y el tributo es un pago que se hace normalmente por tener un bien en la nación. Digamos que es algo que se debe hacer de forma obligatoria y es la forma como se sustentan de alguna manera las democracias, las democracias en Occidente y sobre todo en el modelo capitalista, del que tanto hemos hablado en clase. El problema no es la reforma en sí, o sea, todos los países en todos los momentos tienen que hacer reformas, sino el problema es cómo está organizada esa reforma y a quiénes van a tener que pagar. Ahí es donde entra, digamos, la discusión seria del problema de una reforma tributaria como la que se está planteando, en la cual si ustedes han escuchado noticias, pues básicamente es una reforma en la cual los estratos uno 2 y 3 vamos a terminar pagando todos los errores de una mala administración financiera que ha tenido este país. Y se supone que la reforma tributaria tiene que hacerse precisamente pensando en el tributo de todas las personas, no solamente de un sector de la población. En ese orden de ideas, digamos, hay dos versiones. Está la versión de las élites y está la versión, digamos, del pueblo, del común, en el cual, a su manera de entender esta situación, y aquí lo mezclo con el tema de la clase, que son el comienzo del existencialismo. Cada uno tiene su versión de los hechos y cada uno habla desde donde le conviene. Eso es algo que ustedes van a ver de aquí en adelante y pues es algo que se refiere bastante al tema de la filosofía del ser humano. Eso no es nuevo, eso viene de mucho tiempo atrás. Inclusive ya era viejo en la época de Cristo, pero digamos que es algo que nos atañe a todos y cada uno habla desde donde le conviene. Entonces, hay unos sectores, obviamente, que apoyan la reforma, que son aquellos sectores que se ven beneficiar de la reforma. ¿Quiénes son ellos? Pues aquellas personas a las cuales no se les va a tocar el bolsillo, aquellas personas que pueden invertir, que su pago es mucho menor y que las ganancias de dicha reforma las van a ver retribuidas para ellos y sus familias. Y está la contraparte, que es las personas que debemos pagar esa reforma, que no vamos a ver los beneficios de esa reforma, que tenemos que soportar la carga de los otros y pues que vamos a tener, digamos, la parte del pago de todos los errores que se han cometido, inclusive de antes de este gobierno, ya venían mal. Lo que pasa es que con este gobierno, digamos, se agudizó la situación por la pandemia y pues además por una mala administración, o bueno, no es una mala administración, es una administración parcializada a un sector exclusivo, a un sector que le conviene la situación de la reforma. Vuelvo, repito. En ese orden de ideas, ustedes saben que hay algo que se llama la protesta social, y dentro de la protesta que digamos está normalizada y normatizada por la Constitución, es un derecho. Las centrales obreras, las centrales de trabajadores, en el caso de nosotros,
la de docentes que se llama FECODE, llama a los trabajadores y dice vamos a poner nuestra voz de protesta porque estas reformas nos van a perjudicar a todos nosotros como sector social. Tanto así que ustedes se han dado cuenta que ustedes sí que han visto eso, en la medida en que la orden es, ya no hay más dinero para entrar al Colegio de la Aurora. Señor rector, usted mire cómo cuadra el colegio porque no se le va a girar un peso más, de los cuales no se le ha girado tampoco mucho. Y sí salen a decir en televisión que la alternancia funciona, que hay dinero para gastar en aviones, que hay dinero para gastar en más policía, en más capacitación, pero no hay dinero para poder, para poner una institución pública mínimamente decente para empezar la alternancia, por ejemplo. Entonces, digamos que no quiero caer en esto porque esto es algo que ustedes ven en noticias, pero sí quiero llamar primero explicar por qué no es que están teniendo su clase, digamos, en el horario normal. Pero además de eso, para también comentarles o unirlo con el tema que sigue en filosofía, que es el tema, digamos, que nos atañe ya en esta segunda parte del primer semestre, que es el existencialismo. Y el existencialismo es una corriente filosófica que tiene su origen, bueno, digamos que no tiene un origen claro definido, pero como corriente, como tal, se va a ver, como yo les decía, a partir del último filósofo que hablamos la clase pasada, el señor Nietzsche, recuerden el libro que les puse, eh, hablamos algo de él y él de alguna manera que le dice que es uno de los filósofos que comienza, digamos, a darle sentido a eso del existencialismo, porque el existencialismo como filosofía es una corriente que pregunta el porqué de las cosas, como toda filosofía, pero sobre todo el porqué de la existencia de las cosas. ¿Por qué la vida? Si es importante la vida y para qué sentido tiene la vida. Recordemos que estamos hablando históricamente en el primer momento del siglo XX, ¿cierto? Por eso es que se arraiga tanto esa filosofía, porque al comienzo del siglo XX, recuerden, empezamos, o la humanidad empezó el siglo XX, pues a las patadas, igual que el XXI, prácticamente con Revolución. Ustedes vieron ese tema, creo que con la profe Luz Merio, conmigo, cuando vieron el noveno Historia del Mundo en ese momento, y vieron algo que se llamó la Revolución Mexicana, Revolución Rusa, Primera Guerra Mundial, posguerra, que ahí es donde el existencialismo empieza a fortalecerse. Segunda Guerra Mundial, que realmente es la continuación de la primera que no terminó bien, fin de la Segunda Guerra Mundial, vuelve y hay un momento como de tranquilidad, como de retorno y empieza la Guerra Fría. O sea que el existencialismo de alguna manera es la filosofía prácticamente del siglo XX. Lo que pasa es que acá cambian los modos y cambian los esquemas de pensamiento de pronto. Pero hay una idea común y es preguntarse el por qué vivir, para qué la vida, para qué estar en un mundo de guerra. Los primeros pensadores ¿sí? del existencialismo, digamos, van a tener unas novelas donde critican eso, el sentido de la vida misma. Y de alguna manera yo siempre pues lo he retomado. El existencialismo es algo que está arraigado al ser humano en sí. Que el hombre se pregunte, que la mujer se pregunte por qué está en este mundo, es algo lógico, es algo obvio. Inclusive, ustedes en la edad de ustedes en la que tienen ustedes sé que están en el promedio de los 14 a los 17, 18 años, ya han tenido pensamientos de tipo existencialista. El hecho de ver la muerte de algún ser querido, el hecho de ver de pronto la separación de sus padres, el hecho, por ejemplo, de ver digamos, situaciones en las cuales ustedes dan todo lo mejor de sí para que salgan y aún así no salen, el hecho de sentirse mal en un grupo, el hecho de preguntar que, bueno, ¿qué sería
de mi familia si yo no estuviera? ¿Qué pasaría si yo el día de mañana me fuera de la casa y nunca más volviera? ¿Qué pasaría si yo me muriera, por ejemplo, durmiendo? Son preguntas de corte existencial que uno desde la adolescencia se empieza a hacer. Entonces, digamos que es una filosofía que está arraigada al ser humano en sí. Es tal vez de esa filosofía retornando a lo que vimos la clase pasada. Es esa filosofía que de alguna manera toma al ser humano como tal, como ser humano, ¿veo? O sea, en su expresión de humanidad, en su expresión de fragilidad también. ¿Listo? Entonces, este tipo de filosofía ya no se pregunta por el ser de las cosas, como en los griegos clásicos, ni si hay un Dios o si no hay un Dios, o si hay vida después de la muerte, o sobre la ilustración y la ciencia, sino que pregunta, bueno, y todo esto que hemos llegado, todo esto que hemos hablado de Dios, de la ciencia, del método científico, del renacimiento, de la cultura, del arte, de pensar los dioses, del movimiento de los astros, todo eso, ¿para qué? A mí, ¿para qué me sirve saber todo eso? Esa básicamente es la gran pregunta del existencialismo. ¿Para qué? El para qué de las cosas. Y en ese orden de ideas, entonces se van a ver dos corrientes, digámoslo, dos líneas básicas del existencialismo, que va a ser un existencialismo, digámoslo, no le quiero decir positivista porque no, pero sí con una mirada positiva, digámoslo, de entender que hay un por qué vivir, ¿cierto? A pesar de todos los males, de las guerras, de las enfermedades, de todo lo que hemos hablado, del COVID-19, de los muertos, del paro de mañana, hay siempre una razón del por qué vivir, ¿cierto? Digamos en términos de voluntad del ser humano, en términos de voluntad de poder, llamaría un filósofo que luego lo vamos a ver. Y el que ahorita está saliendo por allá, noticias no muy santas de la vida clandestina del hombre. Eh, digamos que es una mirada, a pesar de todo, muy positiva en términos de que hay una voluntad para trabajar y para ejercer. Y hay otra mirada del existencialismo oscura, como yo les decía la vez pasada, como los emo del momento, ¿no? Como la parte, digamos, que ya no genera ese sentimiento a ver, lo voy a decir de forma muy vulgar, de sí se puede, de dele que se puede, como el que dice en el fútbol, vamos que se puede, a una mirada ya completamente negativa de la vida. Negativa en el sentido en que la vida no tiene sentido, lo único que nos espera es morir, la vida es solo un momento entre la nada y la nada, lo único que me queda por vivir es la misma muerte, eh, y todo ese tipo de otra corriente también existencialista muy fuerte, que va a proponer que la vida es un sinsentido y que lo único que puede hacer el ser humano en la vida es intentar vivirla para llegar a un momento en el cual su muerte pues tenga un sentido, pero lo único que le espera a usted es la muerte y nada más allá de eso. Ese tipo de filosofías, por ejemplo, van a negar la existencia de Dios, y si van a decir que Dios existe, es un Dios que no nos interesa, no se interesa por nosotros, que va en contra de la religión católica, obviamente, como lo vimos la vez pasada. Por eso yo les decía que Nietzsche, de alguna manera, Federico Nietzsche, de alguna manera es el precursor de ese tipo de pensamientos. Eh, y en ese momento, digamos que ese tipo de filosofías existencialistas de corte negativo, de corte oscuro, van a tener un nombre específico. Inclusive, de pronto han visto esto, algo de esto con la profesora Sofía, que creo que es la que les dicta español. Eso se va a transformar en arte, y va a haber un arte oscuro, un arte dramático, así, en danza, en teatro. Y en el caso de Colombia va a ser muy importante la filosofía existencialista desde la pintura y desde la poesía. Entonces va a haber un movimiento en Colombia que se va a llamar el movimiento nadaísta,
¿cierto? Que es un movimiento literario que se escriben cuentos, se escriben poemas. Gonzalo Arango es uno de ellos. Muchachos que se matan, se asesinan. Sí, sí, creo que él muere de un disparo a la edad de 27 años. Creo que un muchacho que ahorita que me olvidó el nombre también murió muy joven, murió de 30 a 33 años. Eh, y van a ser, digámoslo, toda una corriente de poetas colombianos que van a tener ese estilo, por eso que llama nadaísmo, porque habla de la nada, habla de la oscuridad, habla de la muerte, habla del dolor. Y eso también es existencialismo, porque de alguna manera la existencia es eso mismo, ¿no? De que hay una vinculación de la vida y la muerte en sí misma, del bien y el mal, de la alegría y el llanto, del dolor y de la felicidad, del deseo y de la opresión. Entonces, siempre que se está mirando la vida en esos dos polos, y el existencialismo es eso, es poner ambos polos en la misma mesa y decir, bueno, ¿con cuál me quedo? Y obviamente, como todo en esta vida, pues usted no se puede quedar con uno solo. La persona que todo el tiempo es feliz se está mintiendo a sí misma. Y la persona que todo el tiempo vive la desgracia, porque es una persona que no tiene una intención de progresar, no tiene una intención de ser persona para los demás. Cuando usted obviamente vive en la opulencia, volviendo al tema de la marcha, pues coexistencia, y ahí uno tiene que, digamos, entender, no lo comparto, pero uno entiende el por qué personajes de la talla de la política nacional que han tenido todo y familias que lo han tenido, digamos, han tenido grandes recursos económicos en Colombia, gigantes, diría yo, eh, pues les parece muy bien la reforma tributaria. Lo que este gobierno está haciendo está perfecto. Es uno de los mejores gobiernos que ha tenido Colombia. Y está la otra versión, ¿no? La versión de las personas que tenemos que coger Transmilenio, que nos aguantamos si hay un COVID porque no hay otra forma de llegar al trabajo, de que si en el momento en el que usted no trabaje por más de 3 días y no diga que está enfermo, pues lo pueden echar, que si usted se enferma de COVID, muy seguramente le van a descontar esos días de trabajo y no se los van a pagar. O sea, hay otro existencialismo que también tiene tanta validez como el primero. El problema es que el primero siempre gobierna y el segundo es el que obedece, o bajo esa lógica que ha construido la nación colombiana, ¿no? Entonces, ese existencialismo que ustedes lo ven está ahí marcado siempre. En el caso de Colombia, como les dije, está esa corriente nadaísta, se llama así nadaísta porque viene de la nada, inclusive debe venir, creería yo, o debe tener un impulso de un filósofo existencialista, ¿cierto? Que hizo uno de sus libros más conocidos, se llamó El ser y la nada, ¿listo? Hay varios libros de ese estilo, de varios filósofos como de ese momento. Hay varias novelas, hay varios cuentos. Entonces, digamos lo que ese tipo de, de, de textos, ¿cierto? Y la nada, regálenme 2 minutos, que es que no me acuerdo del nombre completo. Ah, ya. Él se llamó Jean-Paul Sartre, me acordaba del apellido. Jean-Paul Sartre, de francés. Él tiene varios libros de ese corte. Uno que se llama El ser y la nada, que es prácticamente esa relación entre la vida y la muerte, la que él plantea ahí. Y hay una del sufragio que es prácticamente con la que empecé la clase. La vida no es solamente un espacio entre la nada y la nada, y lo único que nos espera es la nada, va a decir el tipo. Hay otros también que van a tener esa misma corriente, otro se llamó Kafka, el de apellido Kafka. Su libro de pronto ya lo hayan leído, no sé si de pronto lo leyeron en octavo, noveno. Él tiene una novela
Franz Kafka, es el apellido, es el nombre completo, que se llamó La Metamorfosis. Y en La Metamorfosis, él comienza su primera frase diciendo que Gregorio Samsa, que es el protagonista, se levantó un día de la cama con un fuerte dolor en un costado que le ardía y se dio cuenta que su cuerpo había cambiado. Y entonces el hombre empieza a jugar durante toda la novela con el cuento de si pareciera que él se hubiera despertado convirtiéndose en un animal, como como una mariquita o como en un escarabajo. Pareciera como una cucaracha, un escarabajo. Entonces él todo el tiempo juega en la novela de que parece que el hombre se está metamorfoseando y convirtiéndose en un animal despreciable, pero otras veces que la novela pareciera que él no fuera, que se estuviera convirtiendo, sino que él se estaba convirtiendo en una persona despreciable para su entorno, o sea, para su hermana que se va a casar. La novela ya se va a casar con un hombre rico, el papá que es el que está encargado como del arreglo de la boda y él es el que reflexiona que él es como el mantenido de la casa, como el que no ha podido trabajar, el que no pudo estudiar, el que vive una vida, digámoslo, no placentera, porque no es placentera, pero vive una vida estática, vive el momento, el aquí y el ahora. Entonces se empieza a volver en una carga y se empieza a volver en una basura para la familia. Entonces, o sea, pareciera que fuera así, pero luego en otro lado de la película, del libro, dice que él ha perdido sus manos y que en vez de manos tiene punzones y que, o sea, pareciera que sí fuera un animal, que se estuviera transformando en un animal, pero en otros momentos de la misma novela pareciera que él se sintiera como un animal despreciable y que eso lo refleja en lo que dice. Tanto así que la novela, de pronto si la leyeron, yo creería que tal vez sí, termina con la muerte de él. Y termina con la muerte de él y todo el mundo, a diferencia de lo que todo el mundo esperara, todo el mundo es feliz. Y si no es feliz, al menos está tranquilo. Todo el mundo se siente tranquilo porque se les fue una carga en la familia. Y la hermana puede seguir pensando en su boda y creo que va a llegar pronto el novio de la muchacha, y lo van a recoger al tren. Terminan eso, como el cuadro feliz de la familia yendo a recoger al futuro marido del tren, mientras que el cadáver de Gregorio está en el altillo, creo, en la alcoba de él. Entonces, más o menos, ese tipo de novelas, como les digo, pues expresan lo que fue y lo que es el existencialismo. En la filosofía, entonces, propiamente, como les había dicho, arrancamos con el filósofo anterior, que fue el señor Federico Nietzsche, en en su obra Así hablaba Zaratustra, recuerden vuelvo y la muestro, de la que hablamos la clase pasada. Y la idea de esta clase, que curiosamente nos ha tocado tomarla así, es que la vamos a unir con la obra de lectura que tenemos nosotros. De una vez les adelanto paréntesis para que vean la desgracia de su vida. Eh, Tienen la evaluación. Ahí sí, qué pena con ustedes, pero me toca hacerle publicidad a la evaluación. La evaluación es de hoy en 15. Y pues dentro de la evaluación son las guías 1, 2 y 3 y la primera parte del libro. La primera parte del libro que se divide en 3 partes. Entonces vamos a leer la primera parte. Les confirmo de una vez, por acá regálenme 2 minutos. La primera parte del libro viene siendo el capítulo 1 al capítulo 8, pero realmente no son tantos en términos de que de pronto les parezca muy grande, porque hay capítulos de 3 páginas. Hay otros capítulos que son un poco más largos, pero la idea es que lo lean. La idea es que lo lean, ya que les ha pasado por PDF. Igual ya que les había dicho también lo del libro. Me hace falta aclarar unos detalles con la profesora Sofía, si también ella va a tener en cuenta esta nota en la clase de español.
Lo más seguro es que sí, porque yo les había dicho que nosotros esta primera parte del año casi siempre la trabajamos juntos. El año pasado trabajamos otra novela también de corte existencialista colombiana que se llamaba Satanás. En esta ocasión trabajamos esta que se llama 1984. Y la idea de la clase de hoy era hablarles un poco de esta novela de 1984 para relacionarla con los temas de la filosofía existencialista, para relacionar al menos su comienzo con los temas de la filosofía nietzscheana de Federico Nietzsche. Recuerden que uno de sus grandes argumentos es, primero, Dios ha muerto, el hombre lo ha superado. Dios, el hombre, para que logre ser hombre, ser ese ultra hombre, que estuvo mal traducido y quedó como superhombre, pero realmente es ultra hombre. Eh, el hombre que está más allá de sí mismo, pues tiene necesariamente que matar la figura de Dios, porque Dios es un lastre, Dios es un ancla, Dios es un freno, digámoslo, que no deja que el hombre se convierta en algo más. Y el Dios entendido como el Dios católico, pero también como el Dios ciencia, ¿no? Como la ciencia también, el hombre que se pega exclusivamente al carácter de ciencia no deja que evolucione más allá. Y retomando los temas actuales, uno dice, hay parte de eso que sí tiene mucho sentido, mucha lógica. Por ejemplo, cuando hay personas que aún consideran y endiosan, que es lo que de pronto en la política colombiana no se ha podido como comprender mejor, la gente aún cree en un Mesías, ¿no? Digamos, la política del presidente del 2002 al 2010 fue una política terriblemente cruel y sanguinaria en Colombia, la de los falsos positivos, pero fue a la vez una política mesiánica, o sea, el señor expresidente ha sido el que más votaciones ha tenido en la historia de Colombia. Eh, Se le ha intentado como lavar esa mirada negativa. Llevan casi 11 años desde que el hombre dejó la presidencia, intentando ocultar todas las, las maldades que hubo en su gobierno. Y aún así, con todo lo que se sabe, todo lo que se conoce, digamos, hay una propensión por creer en el mesianismo, en que nos van a salvar. Nosotros creemos y confiamos en que el político por el que votamos nos va a salvar. Nosotros votamos por un alcalde porque nos va a hacer un colegio, porque nos va a ayudar con la carretera, porque nos va a dar mejores servicios. O sea, siempre tenemos la idea de que va a ser el político, el otro, el que nos va a salvar. Y por ese motivo, digamos que en Colombia aún vulgarmente, como que dije muy vulgarmente, comemos cuento de muchas promesas que nunca se cumplen. Y la mitad del problema de que las promesas no se cumplan es nosotros mismos que creemos en ellas. Entonces, digamos que eso hace parte de nuestra existencia como seres humanos colombianos, aurorianos, diría yo, para ser aún más específico. Entonces, digamos que el existencialismo nos habla de todo. Yo hoy estoy intentando hablar de todo porque el tiempo es corto y quiero como que se lleven un palmarés como una mirada muy rápida de lo que es el existencialismo y lo van a ver reflejado en la novela de 1984, en la cual vamos a tocar temas de Nietzsche, porque volviendo al tema inicial de Nietzsche, dentro de su postulado que estaba primero asesinar a Dios, para lograr llegar al ultrahombre. Dos, una de las frases, digamos, que más sentido y coherencia tienen hoy, la dijo Nietzsche en 1890 y pico, 92, 94 creo, antes de que terminaran el manicomio. Y el hombre, cuando le preguntan sobre la verdad, el hombre dice, la verdad no existe, no hay verdades, hay interpretaciones. La frase realmente coloquial es, la verdad no existe, solo hay interpretaciones. Y vuelvo y repito, eso es cierto, muy cierto. Cuando usted, por ejemplo, tiene, a ver, voy a darles tres ejemplos tontos. No, uno muy tonto y los otros dos un poco más, digamos, más con contrasón.
Pero un ejemplo muy tonto, como para que ustedes se den cuenta que este asunto de la existencia aún nos toca en todo momento y en todo lugar. El primer ejemplo, tonto, como que los digo. Eh, el partido de Millonarios en América. Partido de Millonarios en América, quedó 2-1. Esa es la realidad, digamos, el pitazo final dijo que habían quedado 2-1. Si usted va y le pregunta la verdad, por la verdad, al, al hincha de América, pues va a decir que el partido que lo robaron, que hubo mal árbitro, que le pitaron un penalti que no era, que estaban comprados, que como no había público, que por eso lo dejaron allá de primeras, que la hora en la que jugaron. O sea, ellos van a tener argumentos para exponer su verdad. Y cuando uno empieza a buscar argumentos, va a encontrar argumentos que lo van a justificar. Si usted le pregunta lo mismo, ¿cuál es la verdad del partido a un hincha de Millonarios? Los hinchas de Millonarios ahorita se creen ya tienen la mitad de la copa asegurada, según ellos, porque de todos los equipos, digamos aquí peligrosos o que de alguna manera lleguen a competir directamente, pues todos perdieron en la primera fecha, el único que ganaron fue ellos. Entonces, de alguna manera ya se sienten ganadores y se sienten que fue un partido muy bueno y que fue muy bien pitado y que estuvo perfecta la cámara y que el penalti sí existió. Entonces, cada uno tiene conversiones de la verdad. Entonces, es cierto cuando Nietzsche dice, no existe verdades, sino interpretaciones. Ese es un ejemplo tonto. Hay otro ejemplo, entonces, que lo quería citar y volviendo al tema, creo que es del que hemos hablado, lo retomo aquí, el paro por la reforma tributaria. Tiene la verdad, o sea, hay un momento en el cual uno escucha al señor Iván Duque y aunque uno no lo crea, porque uno no le cree, evidentemente, es un presidente, digamos, que no es, que tiene, creo que la última encuesta, creo que le dio un 65% de desfavorabilidad, o sea, más de la mitad de la población colombiana no le cree a este presidente. Pero ese gremio, ese círculo de poder tan pequeño que lo rodea a él, creen que el tipo está haciendo bien las cosas y están convencidos de que ese es el camino que Colombia necesita para salir adelante, o al menos para mantenerse. Es el mismo, curiosamente, es el mismo círculo de poder que alimenta la idea de que un cambio en Colombia es perjudicial. O sea, Colombia no tiene por qué cambiar, Colombia está bien. Es la parodia que hace este muchacho, que este señor ya, que ustedes yo sí sé que lo han visto, Alejandro Riaño con su personaje de Juan Piz González, ¿no? Es la parodia de la clase alta que cree que el país funciona bien. O sea, que bajo su interpretación del país, el país está bien. Y la salida que necesita el país es más armas, más policía, más ejército, más impuestos, más negocio privado, más empresa internacional, porque eso en teoría genera más trabajos, ya que ha demostrado que no es cierto, que genera más capitales o genera más y mejores empleos, que también está demostrado que no es cierto, pero en su mundo, digamos que en su intención de mundo, de Colombia, pues funciona bien, en su vida funciona bien. A mí me decían Colombia hoy, precisamente, no, sí, hoy que fui al colegio, hablando con el coordinador, él me comentaba que qué opinaba de eso, yo decía, de muchas cosas, entre ellas que habló del paro, en fin, y que llegó al tema del presidente, yo le dije, es que él nunca tuvo que haber sido el presidente de los colombianos. Realmente él no tenía por qué haber sido el presidente, él no tenía, como que dije coloquialmente, los pergaminos para ser el presidente, pero que le presentó la oportunidad y él ha hecho las cosas bien para lo que se necesitaba, para lo que una clase en específico necesitaba, él lo ha hecho bien. Ha manejado la plata como ha querido, ha tapado los problemas del anterior, de su mentor como ha podido, ha criticado la justicia especial para la paz que ponía presos de la guerrilla paramilitar en ejército, madres de cabezas de hogar que les asesinaron los hijos del ejército. Eso lo ha querido tapar.
ha desfinanciado completamente la educación pública, ha desfinanciado la salud en Colombia. Esto de la pandemia le cayó, pero derechito, porque si ustedes se acuerdan, antes de la pandemia, Colombia estaba siguiendo el rumbo de Chile y afortunadamente para el hombre, gracias a la pandemia, se acabaron las manifestaciones. Prácticamente la que hay mañana va a ser la siguiente realmente importante, casi que año y medio después de la última, que fueron tantos muertos que tuvo la policía en noviembre. Entonces, en ese orden de ideas, pues él ha sido un gobierno bueno, pero bueno, no para todos los colombianos. ¿Eso qué demuestra? Que hay un existencialismo aún rondándonos en la cabeza a todos nosotros, que como colombianos nos tenemos que preguntar, bueno, ¿esto es lo que queremos seguir teniendo? Si usted considera que usted vive bien, si sus papás de pronto nos están oyendo, consideran que viven bien, pagando más por un servicio pésimo como el Transmilenio, pero es el único que hay, saliéndose a las 3 de la mañana a ordeñar vacas que muchas veces ni siquiera son de ustedes, y que les paguen por ahí el litro de leche, no sé a cómo le están pagando, que si usted considera que viven bien con el estado de violencia en el igual que encuentra Colombia, pues bueno, es su interpretación, pero hay gente que no, y también tiene todo el mismo derecho a hablar. Y la tercera, digamos, para que ustedes se den cuenta cómo opera la situación de las interpretaciones, también ya la toqué, fue con el gobierno nefasto que hubo entre el 2002 y el 2010, ¿cierto? Los desaparecidos que hubo, los falsos positivos. Y ese tipo de personajes, digamos, no son nuevos en Colombia tal vez, pero no son nuevos en América Latina. Eh, recuerden también en historia, con la profe Luz Mary, creo, conmigo, creo que fue con Luz Mary, tuvieron que ver algo que se llamó las dictaduras en América Latina, que fueron los asesinatos en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, en Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Panamá. La de Colombia no estuvo como tan agresiva, tan frontal, pero también hubo algo. Eh, pero bueno, estos personajes, por ejemplo, Augusto Pinochet en Chile, eh, Somoza en Nicaragua, creo que es Nicaragua, pues, ya me hicieron dudar en qué país de Centroamérica, creo que era Nicaragua, ¿cierto? Videla en Argentina, pues ellos murieron, mataron a cientos de personas, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 personas, y ellos murieron convencidos de que habían hecho bien. Ellos murieron convencidos de que eso era lo que tenían que hacer, que matar inocentes que no eran inocentes los que mataban. Así el que mataban tuviera una mochila llena de libros y fotocopias. Ese era un futuro guerrillero y tocaba acabarlo. Y si el país antes le tiene que dar las gracias por todo lo que hicieron. Y ellos murieron, Pinochet murió, Somoza murió, Videla murió, y murieron convencidos de que habían hecho muy bien las cosas. Eso es lo que está pasando en Colombia. Muy seguramente, yo también hablando alguna vez con otras personas, yo comentaba, lo mejor que le puede pasar al partido de gobierno del Centro Democrático es que su líder se muera. ¿Por qué? No, no es porque se muera el hombre, sino porque en el momento en que el hombre se muera, pueden convertirlo en el ícono que no lo pueden hacer ahorita por todas las investigaciones que tienen. Entonces, en ese sentido, transformar el hombre con los pecados en el ícono, en ese Mesías que vino a salvarnos de la guerrilla y tal, pues es un existencialismo burgués, oligarca, diría yo, más que burgués, que le sirve a esa clase para mantenerse ahí y pues obviamente nos define toda la vida de ahí para abajo a nosotros, desde el presidente hasta ustedes. Entonces de eso nos habla el libro de 1984, tomando las tesis de Nietzsche,
¿cierto? Dios no existe, pero hay que matarlo. Dios no existe la verdad, solo interpretaciones. Este libro de 1984, esta novela, escrita por George Orwell, es la respuesta directa a otra novela que ustedes me comentaban que ya habían leído antes, que se llamaba Un Mundo Feliz. Creo que la leyeron no recuerdo qué profesora, pero sé que la tuvieron que haber leído en la clase de ética o algo parecido, no sé. Eh, no sé con quién lo habrán leído, pero ustedes me han comentado, alguien me había dicho, no recuerdo, si había sido Arturo o algunos de ustedes me dijeron que el libro ya lo habían leído, el de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, 1936, creo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Recién estaba empezando el fascismo, se publicó ese libro. Y de alguna manera ese libro, se lo recuerdo rápidamente, trata la historia de un hombre que está muy enamorado de una chica, no, muy enamorado, no, muy deseoso de una muchacha, porque viene en un mundo, digamos, donde todo es puro, donde se permite una libertad sexual, donde los hombres que nacen, las mujeres que nacen son creados en máquinas, donde hay libertad para drogarse, pero es una droga que el Estado le da. Y este hombre quiere pues tener relaciones con la muchacha, por la cual ya varios han tenido tener relaciones con ella y por algo que hace como deseable ella. La invita como a un viaje, creo que según el libro más o menos viene siendo lo que hoy vendría siendo México, como más o menos por el lado del planeta lo organiza. Y en esa novela que dice que ahí vive la gente como en tribus, todavía como muy indígenas, y allá encuentran a un muchacho que habla el lenguaje de ellos, que es blanco, que es el hijo de una europea, porque es como en Europa donde ellos viven, como de una europea, como de este mundo que llegó allá en un plan turista con otro hombre y que el hombre pues tuvo relaciones con ella, la abandonó, ella se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento, el tipo en vez de irla a buscar porque parece que era el amante, se olvidó de ella, se perdió y se devolvió y ella quedó encerrada en ese mundo, tuvo su hijo allá, por eso la educó como que fuera europeo, pero el muchacho no pertenece al mundo indígena porque es europeo, pero tampoco pertenece al mundo europeo porque no ha vivido allá, vive siempre como como al escondido, y esta pareja llega ya a conocer el lugar, se encuentran con ellos, se dan cuenta lo que hay, y el protagonista se da cuenta que es una manera fácil de volver a tener reconocimiento en Europa o en donde viven, porque le puede llevar un ejemplar de ser humano, criado en otro lado, con otras costumbres, nacido de una mujer, porque como les digo, la idea de un mundo feliz es que todo que se organizan como por cápsulas, todo el mundo nace como por probetas, y no todos los seres humanos nacen con las mismas habilidades. Hay uno que creo que más lo llaman los alfas, los betas, los gamas, los deltas. Los deltas son esos seres humanos hechos para trabajar. Dicen inclusive que a las células, cuando las están haciendo, no les dan tantas proteínas para que su desarrollo cerebral no sea tan amplio como el de los alfas y todo el cuento. Y el muchacho vuelve al mundo feliz, por eso se llama un mundo feliz, donde hay droga, donde hay relaciones sexuales libres, donde no hay unión, donde la gente vive el momento, donde inclusive no piensan en el mundo más allá, porque se dan cuenta que cuando mueren su cuerpo sirve en un horno para darle, para como combustible para una máquina que les genera, creo que es algo en el aire o algo así, entonces pues simplemente no tienen la necesidad de Dios, de creer en un Dios, porque ya saben que su destino final no solo es la muerte, sino además quedar quemado en esa máquina y servirle a los demás como carbón para que esa máquina. Entonces el concepto de Dios no existe. Y pues él llega con toda su tradición indígena, con todo su desplazamiento, y de eso más o menos trata un mundo feliz, ¿no? Como al final él decide matarse y termina siendo como desplazado del mundo indígena porque nunca hizo parte del mundo indígena
y llega al mundo feliz y tampoco es feliz porque también llega a un mundo que no conoce, con normas que a él le parecen incoherentes, y pues él termina ahorcándose. La mamá que la trata, muere de una sobredosis porque vuelve después de tantos años vieja, sin dientes, y, y pues se vuelve más como un fenómeno para los otros que siempre eran jóvenes, siempre rejuvenecidos, oliendo limpio, y ella pues era una mujer ya vieja, con arrugas, y vuelve a intentar vivir esa vida que perdió de juventud y muere de sobredosis por esa droga que se toma. Y al final el muchacho también termina matándose porque no puede vivir eso. Eso es el mundo feliz de Aldous Huxley. Este libro, entonces, ahora sí, ya entrando en el tema que nos compete el día de hoy, 1984 es la respuesta a ese libro. Y en ese libro, este señor George Orwell, de alguna manera, lo van a ver en la segunda parte del libro, segunda o comienzo de la tercera. El hombre coge el mundo feliz de Adolf Hitler y lo parte. Mejor dicho, lo vuelve pedazos, lo despedaza. Y básicamente le está diciendo a Aldous Huxley, esto no se puede hacer así, 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 esta sociedad nunca va a ser así, 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 la novela que usted está diciendo es mentira, por ta, 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 y yo le voy a buscar por qué, y crea la novela en 1984. En 1984, entonces, es la historia también de un hombre, ahí sí todo lo opuesto al otro, enfermo, mayor, tiene una enfermedad en una pierna, una llaga en una pierna, se enamora de una muchacha joven, bonita, pero el mundo en el que viven no es feliz, es todo lo opuesto. Es un mundo existencialista y es un mundo caótico, caótico no porque el mundo sea hecho un caos, sino porque se vuelve un caos para las personas vivir el mundo en el cual todo el tiempo lo están oprimiendo. La figura de este mundo de 1984 se llama el Gran Hermano. El Gran Hermano que después muchos años fue ridiculizado en un reality show, una pendejada aquí en Colombia que se hizo con el mismo nombre. El reality show, el Gran Hermano es esa figura que realmente todo el mundo cree que existe, que hay ese Mesías que los está mirando todo el tiempo, pero realmente no queda claro si sí es un ser humano el que los ve, pero la figura del Gran Hermano es un ojo que todo lo controla, que todo lo vigila. Ellos tienen cámaras en toda la ciudad, tienen cámaras en el baño, tienen cámaras en los restaurantes, tienen cámaras y pantallas en los restaurantes, en las calles, en el tren, en las callejuelas, en las plazas, en la casa. Él tiene que dormir, él encuentra en la casa, en el apartamento donde vive, él encuentra un espacio donde donde la cámara no alcanza a enfocarlo, y en ese espacio él tiene guardado lo que él considera que es vital, inclusive tiene una agenda como un diario que él consiguió por allá en el mercado negro, y cuenta cómo consiguió ese diario, porque en ese mundo feliz, en ese Gran Hermano, la gente no tiene derecho a pensar, sino tiene derecho pues, a vivir según las normas, sino actuar según las normas que el Gran Hermano le dice. Entonces, ellos viven como en cuatro grupos, digámoslo, hay como un poder dividido en cuatro secciones, se llaman los ministerios, hay uno, y es todo lo opuesto, por eso es que aquí yo les vinculo bastante a Nietzsche con la novela de 1984. Ahí tienen cuatro ministerios en los cuales los cuatro realmente son lo opuesto a lo que su nombre dice. Hay uno que se llama el Ministerio de la Verdad, que es donde el muchacho trabaja, donde el protagonista trabaja, y lo que hacen ahí es manipular la verdad. Realmente la función de él es escribir las noticias para que la gente las lea y crean que son ciertas, aunque él sabe que la noticia que escribió es mentira, y que lo que hizo fue coger una noticia de verdad y cambiarle los protagonistas para que creyeran que es el Gran Hermano el que la hizo, cuando es mentira. Hay lo que se llama el Ministerio de la Paz, que es el encargado de hacer la guerra. Hay otro que se llama el Ministerio de la Bondad, creo que es el encargado de la comida y eso, pero
tipo los Juegos del Hambre, no sé si han visto la película tiene algo de esto también. Y hay otro ministerio, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero son donde se supone está la función del gran hermano, ¿no? Esa persona que todo lo vigila, que todo lo controla. Entonces él habla que inclusive los niños, desde niños, son educados para, como se dice vulgarmente, sapear al otro. Y sapear al otro implica desde una detención y tortura hasta la muerte en campos de concentración. Y hablan que este mundo está dividido como en tres partes, como que después de una guerra interminable, eh, se organizaron como tres grandes bloques. El protagonista vive en uno que se llama Oceanía, pero no es el que nosotros creemos que es Oceanía, sino es Oceanía porque está dividido como por el océano Atlántico, vendría siendo como lo que es América y Europa, eso es Oceanía. Hay otro que se llama, y Rusia, hay otro que viene siendo como África y la India, como esa parte del Oriente Medio, y otro que viene siendo como China, Japón, las islas de abajo, que si no es mal se llama Eurasia, y siempre hablan como que siempre están en guerra, aunque la guerra nunca la han visto, nunca han visto a un enemigo, pero hay momentos en los cuales él cuenta que van en la calle y de un momento a otro que escucha un misil que golpea las paredes de un edificio y cae y mata a mucha gente que está cerca de él y se hace como tan normal que mueran así, que la gente simplemente sale a correr a quitarle los zapatos, los relojes, las esas y a seguir su vida. Y minutos después aparece la noticia que hubo un bombardeo de Eurasia hacia ellos, que un infiltrado los atacó y una hora después él ve pasar un carro lleno de presos y la gente les empieza a tirar piedras de esas mismas piedras que quedaron de la bomba, les empiezan a lanzar piedras y todo. Y él empieza a cuestionar cómo es posible que haya un atentado, que no sabían que era un atentado y que en menos de una hora ya tengan a los culpables, que aquí hay algo que no cuadra. Y, y además de eso, pues viene ya la parte formal, ¿no? Se enamora de una chica muy joven, todo el cuento. Entonces, es esa idea, la primera parte del libro, por eso les digo, léanla en relación a Nietzsche. Más o menos el gran hermano viene siendo la figura de Dios, de diosa. Y él más o menos viene siendo ese hombre, acuérdense de los tres estadios del hombre que vimos, ese hombre que sabe que hay algo que no funciona, ese hombre que lo critica, pero no puede criticarlo completamente porque una crítica directa es la muerte, es una condena completa. ¿Listo? Y también hay personajes que aparecen alrededor de él, unos amigos del trabajo, bueno, amigos y enemigos del trabajo, unos vecinos que tienen unos hijos que son terriblemente crueles y los hijos, ¿no? No los vecinos, los hijos. Unas frases que tienen ahí como contrarias, completamente opuestas a las frases de Nietzsche, como la otra cara, donde se manipula y donde se endiosa, donde se vuelve mesiánico esa figura del gran hermano, ¿no? El gran hermano nos va a salvar, el gran hermano nos está cuidando, el gran hermano nos controla todo, porque solos no podemos vivir, necesitamos del control completo de él y cómo él vive en ese mundo con su dolor físico de la pierna, pero también como con esa gana de querer salir de ese mundo que él sabe que no funciona bien, aunque su función dentro del mundo es además manipular la verdad. El trabajo de él es manipular la verdad para que la gente siga creyendo que el gran hermano es el Mesías que lo que está salvando del caos completo, ¿no? Que de alguna manera, vuelvo y repito, si lo llevamos a hoy, la figura del Mesías sigue pasando, ¿no? Desafortunadamente aún creemos que hay un gran hermano, no que ya nos vigila completamente a todos, pero sí tenemos un ente que nos vigila, que llamamos colegio, que llamamos casa, que llamamos política, que llamamos partido, que llamamos presidente, que llamamos expresidente, ¿cierto? Donde creemos que viene otro y el otro es el que nos tiene que vigilar para estar felices.
¿cierto? Eso es como lo que habla la primera parte. No les cuento más, espero que con esto que hayan enganchado a la novela. Como les dije, hay que leerla, muchachos. Yo ya que la mandé en PDF desde hace como 2 meses. Ya la habíamos leído, les había comentado desde febrero, les había dicho que como para mitad de abril ya empezábamos con la primera parte. Y si ustedes se dan cuenta en tiempo, vamos apenas, vamos justo como les he estado diciendo, se han ido dando las cosas. Y pues esperamos ya de hoy en 15 ya podernos ver para hacer la evaluación. La evaluación consta de 3 partes, entonces, la guía que vimos de Marx, la guía que vimos de Hegel, la guía que vimos de Nietzsche, 3, y el libro. La primera parte del libro, como les digo, primera parte del libro, capítulos 1 a la 8. ¿Listo? No siendo más, muchachos, con esto terminamos la clase. Espero no haberme extendido mucho. Espero verlo que en clase la próxima vez y esperemos porque también estamos a la espera de saber si podemos retornar a clases o no. Y pues la moraleja de todo esto de la clase de hoy es piensen muy bien el mundo en el que viven, piensen la realidad en la que viven y cómo ustedes quieren vivirlo, porque como les decía yo alguna vez a alguien, el mundo, usted vive la vida o la vida que lo vive usted. Entonces, pues ahí está el mejor ejemplo del existencialismo que podemos hacer es empezar a tomar conciencia de qué queremos y qué no queremos para nuestro futuro. ¿Listo? Chao muchachos, que les vaya muy bien.